¿Qué más ha habido? Bien, bien. Buenos días. No me primo de Don Pablo Escobar. Ah, don Pablo Escobar. Soy Tony Comiti, periodista. Conocí y grabé a Pablo Escobar en persona. El Cartel de Medellín es una organización criminal que controlaba todo el tráfico de cocaína en todo el mundo. Ella está bajo el control de un cartel, la familia Ochoa y la familia Escobar. ¿Por qué? Para conocer a estas personas obviamente no es fácil, no llamas para una cita. Contacté a algunos periodistas colombianos. El primero me dijo, el Cartel de Medellín ha asesinado a 80 periodistas colombianos. Todos los que investigan el tráfico son objetivos. Los miembros del Cartel de Medellín se les puede ver todas las noches en el Intercontinental de Medellín. No puedes perderlos. Sombrero blanco, armado, poncho blanco y Toyotas o camionetas 4x4 blancas que están estacionadas en la entrada del hotel. Fui a Medellín, al Hotel Intercontinental, tomé una habitación y me acerqué a ellos enseguida. Empecé a hablar, les dije, soy periodista francés, quiero conocer a Pablo Escobar. No hay que olvidar que en ese momento Pablo Escobar está prófugo. Es buscado por todas las policías del mundo, Colombia, EEUU y Francia. Me dijeron, escucha, transmitiremos el mensaje, me pide mis datos, luego vuelvo a París. Unos meses después, recibo una llamada en el programa 52, en la UNE de Jean Bertolino, con quien trabajaba. Sería necesario que volvieras a Colombia. Luego, una hermosa mañana, vi a 4 tipos llegar al hotel. Se acercaron directamente a mí. ¿Periodista francés? Yo digo, sí. Me dice, vamos, ven conmigo, vamos, vamos, vamos. Nos subimos a un convoy de 4x4. Nos dirigimos a una lujosa hacienda y allí, en lugar de Pablo Escobar, nos encontramos con Fabio Ochoa, lo cual fue una sorpresa inesperada y memorable para todos nosotros. Pasamos alrededor de 1 mes y medio en el corazón de la familia Ochoa, una experiencia inolvidable. Nos mostraron absolutamente todo, desde su espectacular casa hasta su increíble propiedad en el hermoso Caribe. No dejaron nada fuera de la vista. Sus aviones, su laboratorio. Lo hemos filmado todo. Fue increíble. Cada vez me decía, ¿por qué nos permiten filmar esto? Y una hermosa mañana, don Fabio Ochoa quiere mostrarme dónde está enterrado su padre. Nos vamos a un cementerio y allí es increíble. Una secuencia habla de su padre y comienza a llorar. Este hombre, responsable de la muerte de cientos de personas, está ahí hablando de su padre con una pequeña lágrima que le cae, y no es una lágrima de cocodrilo, es emoción. Eso, siempre lo recordaré. Subimos a los coches. Estaba sentado en el coche de Fabio, el resto del equipo en un coche con guardaespaldas armados por todas partes. El convoy se detiene y don Fabio se acerca a mi ventana. Acto seguido me dice, mañana tenemos programada una entrevista con don Pablo. ¿Pero qué Pablo? Me refiero a Pablo Escobar. Al día siguiente, alrededor de las 19 horas, nos fuimos. El sol se estaba poniendo y la oscuridad comenzaba a envolvernos. Nos ponen pañuelos en la cabeza y finalmente llegamos a un pequeño camino, así, que era la entrada de la hacienda. Abro la puerta y activo mi cámara porque Fabio Verás me dice, sobre todo no grabes. Di lo que quieras, pero estoy filmando. Tenía la cámara bajo el brazo. Había unos 50 jóvenes asesinos formando un pasillo de honor. Y llegamos al final del pasillo. Hay una piscina. Y al final de esta piscina hay un señorito, un poco regordete, no muy alto, con una gorra verde en la cabeza, que se acerca a mí y me dice Pablo Escobar. ¿Qué más ha habido? Bien, bien. Buenos días. No me primo de Don Pablo Escobar. Ah, don Pablo Escobar. Era el hijo de Ochoa quien empezaba a hablar, y el Escobar sentía que lo que respondía el hijo de Ochoa no le convenía. Entonces se acercó lentamente al objetivo de mi cámara, así, y se sentó. Dice, vamos a comer. Él ha comenzado, vamos a comer ahora mismo. Comenzó a dar la entrevista con confianza. Lo entrevistaremos durante cerca de 1 hora. Y en un momento llegamos al final de la cinta. Bip, bip, bip. Pongo la mano en la bolsa y justo detrás de mi cuello escucho un cargador de 9 milímetros listo para ser cargado. Y Escobar responde, oh, no te preocupes. Y al final de la entrevista, Escobar me agarró del brazo y me dijo,
Don Tony. Me llamó Don Tony. Don Tony, usted es Córcega, ¿no? Sí, sí, don Pablo, sí, pero ¿sabes cómo me dice? La inteligencia también es mi trabajo. Y al despedirse de mí, porque él se iba para algún lugar, me dijo, bueno, don Tony, ven a verme de nuevo. La droga es mi pasión, es la última frase que escuché de esta entrevista. Teníamos un trato con el cartel de Medellín, consistía en mostrar la película antes de su difusión. Cuando llego a la loma, el sendero de don Fabio, con mi cassette bajo el brazo, en el patio del sendero, había al menos 44x4. Todos estaban allí, menos Pablo Escobar. Todos habían venido a ver la película en Roberto Escobar, hermano de Pablo, y su grupo. niños altos, cuñadas, mujeres no nos soportaban durante la filmación, sintiendo el peligro de una película así. No entendían por qué estas personas, las más buscadas, aceptaban una filmación y así comienza la visualización. Don Fabio sentado al lado y detrás todo el cartel y ahí, para mi sorpresa, estoy mirando a don Fabio en ese momento. Se había quedado dormido durante la proyección. El final de la película es terrible porque entrevistan a Fabio Ochoa y Bertolino le hace preguntas. Pero de hecho, Fabio, el verdadero padrino de Medellín, no es Pablo Escobar, eres tú. Y la respuesta en la entrevista es sí, sí, sí. Y se duerme. Y Roberto Escobar se levanta y le dice a Fabio, tiene razón, el francés, el verdadero jefe de Medellín, eres tú. Vamos, adiós. Se va. La chica Ochoa se levanta furiosa, me lanza una mirada negra, le dice a su padre, papá, si esta película se estrena, todos seremos extraditados a Estados Unidos. Su hija me toma del brazo, muy fuerte así, me arrastra por el pasillo, me dice, le dirás a Bertolini, donde sea que esté en el mundo, sus antepasados, sus descendientes, y tú también, yo soy un técnico, así que no te preocupes, porque estoy aquí para ayudarte. Y me dice, eres un técnico muy hábil, y mi taxi esperaba en el patio de la hacienda. El tipo temblaba al reconocer a todas esas personas. Dije, bueno, no hay problema, don Fabio. Subí al taxi, pensé, mierda, van a matarme, van a secuestrarme, no sé qué harán. Bajamos por el camino de la hacienda y ahí hay un Toyota blanco que nos bloquea adelante, que nos bloquea detrás. Y es el hijo menor de Ochoa quien abre la puerta. Dije, eso es, estoy secuestrado. Me hace, ¿cuánto cuesta? Perdón, ¿cuánto vale? ¿1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares? ¿Cuánto vale la película? Él cierra la puerta y los coches nos bloquearon durante 10 minutos. Son los 10 minutos más largos de mi vida. Y el taxi balbuceaba, estamos muertos, estamos muertos. Finalmente pude irme y finalmente llegué al hotel, primer avión París, que, de hecho, en la película hay una secuencia terrible. Es que durante la entrevista de Pablo Escobar, todo el cartel del BDI está allí en la mesa. Es la asociación de delincuentes. Y esto es la extradición a Estados Unidos. No hay que olvidar que los colombianos, traficantes de drogas, prefieren tumba en país a prisión en Estados Unidos. Entonces Patrick Leley, en ese momento el jefe de TF1, decidió no lanzar la película. La película se estrenó tras la muerte de Escobar, 1 año y medio después, en el programa 52 de TF1.